pero lo más importante es que es un libro de historia para nuestros hijos e hijas, para los nietos y nietas y también para nosotros los adultos. Creo que es un relato de una Colombia que estamos obligados a conocer, porque si no conocemos nuestra historia, seguimos repitiendo nuestras tragedias. Quiero saludar a Alfredo Molano Jimeno. Alfredo es periodista, es padre de Sofía y de Elisa, que nacerá el próximo mes. Es esposa de otra colega admirable, Natalia Herrera. Es el tío de Antonia, la protagonista del libro, y es el hijo de Alfredo Molano Bravo y de Gladys Jimeno. Alfredo, es un placer estar contigo. Muchas gracias por invitarme a presentar el libro de tu papá. Bueno, muchas gracias, Claudia, por aceptar la invitación y por tomarte el tiempo de moderar este espacio que para mí es realmente un homenaje cuando estamos cerca de cumplir un año de la muerte de mi padre. Y muchas gracias a Jorge, al espectador, por alojar este sentido homenaje. También saludo a Jorge Cardona, mi colega, es editor general de El Espectador, lo ha sido durante los últimos 28 años, también es escritor, un experto en la obra de Alfredo Molano Bravo y también uno de los mejores referentes del periodismo de Colombia. Es un placer, Jorge, que nos acompañes en este encuentro. Pues muchas gracias, Claudia. Un saludo muy especial a todos. A Alfredo Molano, teníamos que estar acá acompañándolo en su casa periodística y también para el espectador es un honor poder participar en la presentación del libro de uno de sus más importantes escritores, Alfredo Molano Bravo. Voy a empezar con unas preguntas más de orden íntimo y familiar para luego empezar a meternos de lleno con este libro Cartas Antonia. Alfredo, entonces quiero empezar contigo preguntándote cómo fue que llegaron a tus manos las cartas que luego se convirtieron en esta publicación. Bueno, pues la historia es que durante muchísimos años mi padre habló de su deseo de convertir las cartas que él escribía sin enviarle a Antonia en un libro. Incluso el nombre realmente lo puso él. Una vez muerto, yo sentí la necesidad de hacerle un homenaje y de cumplir como con ese deseo, esa misión de volver realidad ese sueño. Y gracias a que, digamos, mi familia, mis hermanos, mi madre, mi tía, me brindaron la confianza para poder llevar a cabo esta tarea, la asumí y fue un proceso de buscar cartas en los archivos del computador de mi padre, en los correos, de tener un diálogo con mi hermana, la madre de Antonia, para preguntarle si conocía cartas, con la editora Adriana Camacho, que también me ayudó mucho en todo este trabajo, de mi sobrino Gregorio, que también me ayudó con la minería, y digamos como un trabajo colectivo que en parte asumí yo como representante familiar, pero como un trabajo colectivo, como un deseo y un regalo familiar para mi padre, construimos este libro que hoy conoce las librerías y los estantes. Eso quiere decir que entonces estamos frente a un material íntimo y amoroso sobre el que no hubo mucho debate acerca de la publicación. Por lo que te entiendo, en la familia todos estuvieron de acuerdo con que esas cartas se convirtieran en un libro. Es que realmente mi padre siempre lo tuvo muy claro y tan lo tuvo claro que él tenía un archivo que se llamaba Cartas Antonia, donde había depositado yo creo que el 80% de los textos que estaban escritos. Además de eso, la medida del libro ya demuestra que mi papá tenía una intención muy clara por la extensión. Él sabía la dimensión que tenía un libro y responde de alguna manera a
a esa dimensión de sus libros. Luego, yo creo que no había lugar a discusiones sobre si se debía revelar o no. Era un deseo de él y lo que yo hice fue realmente materializar ese deseo en forma de homenaje para rendirle un homenaje a su memoria. Muy bien. Bueno, vamos al libro. Quiero empezar con una referencia muy importante que hace tu papá, en la que queda muy claro que los abuelos de él, los padres y tu papá, Alfredo Molano Bravo, vivieron y vieron la guerra de distintas maneras. Entre comillas, por eso la odiaba y por eso odiaba las armas, cierro comillas, escribió tu papá sobre su padre, Alfonso Molano de la Torre. Alfredo Molano Bravo, lo sabemos, falleció lamentablemente el año pasado y no pudo ver la paz en este país. Y eso supongo yo, Alfredo, a él lo debía atormentar. Y quiero preguntarte si ese era un tema recurrente en las conversaciones de familia. Sin duda, mi padre dedicó los últimos 20 o 30 años de su vida a buscar una salida negociada al conflicto, a buscar caminos de reconciliación y pues de alguna manera sí fue una frustración el encuentro, digamos, luego de la firma del acuerdo de paz y esa emoción que todos los que creemos en la salida negociada al conflicto tuvimos, ver cómo el país empezaba a sumergirse en una nueva guerra tan vieja como la anterior, pero con nuevas formas y nuevos rostros. Y él sentía una angustia enorme de que el país no pudiera encontrar la reconciliación y no pudiera, digamos, cumplir y materializar esa paz que se buscó con tanto esfuerzo, y decidió de alguna manera dedicar los últimos años de su vida y las últimas fuerzas a buscar la paz desde la Comisión de la Verdad, y él tenía la ilusión que la Comisión de la Verdad y la verdad en sí misma nos sacara al otro lado de esta guerra. Jorge, estas cartas que están en Cartas a Antonia tienen un repaso por la Colombia de los años 70, de los años 80, de los años 90. Hay cartas en las que no nos dicen específicamente cuál es la fecha en las que Alfredo las escribió y eso lo advierte la editora al principio del libro. Sin embargo, pues lo que allí vemos es muestras de la más absurda violencia que ha sufrido este país. Y Alfredo Molano, en varios fragmentos de las cartas y también en otros de sus libros, nos devuelve más allá, a la colonia. Y me gustaría que hablaras un poco de esa relación entre la colonia y la violencia en Colombia. Bueno, Claudia, pues realmente Alfredo Molano Bravo fue un testigo de excepción de la historia colombiana de los últimos tiempos. Siempre he creído que el verdadero juez de los escritores es el paso del tiempo. Y la obra de Alfredo Molano es importante porque en 200, en 300 años, cuando alguien quiera conocer de la Colombia de estos tiempos, obligatoriamente tendrá que recurrir a la obra de Alfredo Molano. Leo un fragmento donde dice: mi primer recuerdo de Bogotá, porque sabes que nací detrás de ella, fue un cielo rojo que no era de atardecer sino de llamas. El centro de la ciudad había sido destruido e incendiado por el pueblo furioso contra el gobierno, al que culpaba del asesinato de su jefe, Jorge Eliezer Gaitán. Le está contando a su nieta Antonia de un episodio que él vive a los 4 años, el 9 de abril de 1948. Y lo increíble es que la vida de Alfredo Molano, como si hubiera quedado programada, fue el testimonio vivo de los momentos más estelares que se hayan vivido en Colombia durante mucho tiempo. Por ejemplo, la perspectiva de su juventud, del momento en que salta a la universidad. Cuando uno lee y dice, había pasado la entrevista con Orlando Fals Borda,
Camilo Torres Restrepo y Eduardo Umaña Luna, tres de las personas que han influido en mi vida y en mi generación. Orlando Fals nos abrió la puerta al país real, Camilo Torres al país posible y Eduardo Umaña Luna al mundo de la ética. Solamente partir de que estos tres hayan sido sus tres primeros maestros es entender la dimensión de lo que aprendió y de lo que correspondió a sus maestros Alfredo Molano Bravo. Y un pequeño agregado, cuando él sale de la universidad y su primer trabajo es en la Universidad de Antioquia, se va a encontrar con otros dos grandes maestros, Estanislao Zuleta y Héctor Abad Gómez. Con estos 5 maestros a bordo, ¿cómo no iba uno a esperar de Alfredo Molano lo que le dio al país? Una obra monumental, una obra memorable sobre el país donde la realidad terminó superando la ficción. En las tierras de los indios van a desviar el río, que se llama Ranchería, porque pasa por encima de una gran mina de carbón de piedra, el que se llevan en tren y en barco. Van a cambiarle el camino al río y a la gente que vive a su lado, que siempre ha vivido del río porque ahí pescan, porque de él sacan agua y riegan el frijol y el maíz, y se la toman cuando les da sed. Es un agua limpia, en verano se esconde, el sol la seca, pero ella pasa por debajo, por donde el sol no entra y carga arenas y se las lleva al mar para que el mar alimente unos árboles en cuyas raíces crecen los peces, los camarones, los cangrejos, se llaman manglares. Este es un pequeño párrafo de una carta que se llama La Guajira, donde hay una denuncia y donde hay una descripción hermosísima de la naturaleza a la que tanto estaba apegada Alfredo Molano Bravo. Y hago referencia a esta carta porque otro de los temas que toca Alfredo Molano Bravo en Cartas a Antonia es el de la explotación minera. Una carta se llama El Hatillo, donde habla de la explotación de carbón, La Guajira, que es este fragmento donde también habla de la explotación, el Cauca con el oro, Nuquí en el Chocó con el mismo problema, Santurbán. Y entonces Alfredo nos plantea este dilema que ha traído destrucción y pobreza a las regiones versus la idea de prosperidad que gobierno tras gobierno nos han querido vender. Y una cosa más, que él siempre se pregunta al final quién es el dueño de la tierra. Y yo quisiera oírlos a ustedes dos sobre este punto. ¿Qué piensan sobre ese tema sobre el que puntualmente Alfredo metió tanto la mano? Alfredo, ¿qué Cualquiera de los tiene? dos, si quieren, Alfredito puede arrancar. Bueno, no, pues yo creo que para mi papá ese tema, digamos, ambiental y ese tema de la tierra era casi que una obsesión que atraviesa toda su obra. Tenía la necesidad de entender, y más que de entender, de ver con sus propios ojos y de contarle al país lo que estaba ocurriendo. Porque a lo largo de su obra, esencialmente periodística, uno encuentra muchos artículos que se concentran sobre esos temas del oro, de la minería, además, en parte porque estos fenómenos ocurren en esas tierras lejanas y abandonadas de los resguardos indígenas, de las comunidades negras, de esa gente y de esa población a la que él siempre se volcó en busca de historias. Entonces, yo creo que de alguna manera este tema ambiental, si se quiere, es un tema que él explora esencialmente desde su faceta periodística. Y este es como uno de los legados para los periodistas de Colombia, para los medios de comunicación y pues para la ciudadanía. Jorge, retomando ese mismo tema, es claro que este es un debate que no se ha dado con la profundidad que se necesita. Este de las tierras en Colombia, que uno podría decir es quizás uno de los orígenes más certeros de la violencia en nuestro país. Bueno, Claudia, realmente ese es el gran problema colombiano. Nosotros en 201 años de vida republicana hemos intentado varias veces hacer una verdadera reforma agraria
Lo intentaron los liberales en 1850, alcanzaron a hacer la Constitución de 1853 y no se pudo. Lo intentaron también en el siglo XX, en el gobierno de López Pumarejo, en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, y ahora hay un documento impresionante que es el Acuerdo Agrario del Tratado de Paz firmado en La Habana, que es una carta de navegación para el país rural posible. De manera que sí, ese es el punto fundamental. Pero trayéndolo al tema básicamente de Alfredo Molano, y quiero recordar un momento crucial en la vida de él, que es cuando él regresa de París, de sus estudios, y se va para Granada Meta y se encuentra con el río Ariari. Cuando tú hablabas del espacio ilustrado y leías ese fragmento extraordinario, Alfredo siempre tenía una directriz metodológica que decía que cualquier texto periodístico tiene que tener dos matrices claras, dos coordenadas, el tiempo y el espacio. Las cosas suceden en momentos específicos, con antecedentes específicos y en lugares específicos. Y él era un mago para la descripción. Pero en contacto con las comunidades en el Alto Ariari, una tierra arrancada de la selva por colonos del Tolima y de Cundinamarca, fue donde él se produce lo que él llamó una ruptura epistemológica, cuando se dio cuenta que eran muy interesantes los libros de sociología, que era una visión, pero él tenía la suya propia, la de recoger la voz del campesino, la voz del colono, la que convirtió en una voz universal, la voz de la Colombia olvidada y la que representó perfectamente en su obra Alfredo Molano Bravo. Yo quisiera agregar una cosita a Claro que eso sí. que plantea Jorge, Claudia, y es que no fue una búsqueda académica para, digamos, explotar este método, sino fue como la necesidad de hablar en el lenguaje en el que él había aprendido a entender el mundo, desde aquí, desde La Calera, acompañado de sus hermanos, de sus primos, de la gente, los trabajadores de la hacienda en la que creció, que también queda planteado en una parte del libro que es muy biográfico, y esto yo creo que tiene, ese es el valor, uno de los valores agregados e inéditos de este libro que tiene sobre la obra de mi papá, y es que por primera vez mi padre en un libro habla de sí mismo en primera persona. Él siempre habla, o su obra se caracteriza por hablar en primera persona en voz de otras personas, pero este texto tiene ese sabor especial de él hablando de su infancia, de él autobiografiándose, y yo pensaría que ese lenguaje y ese arraigo a la tierra de los campesinos, de los manglares, de los indígenas, de los negros, tiene exactamente ese motor y esa búsqueda de su raíz y de volver a su calera y a sus montes, a este resguardo y a estas montañas que lo vieron crecer y lo hicieron convertirse de alguna manera en un hombre sensible a la palabra del pueblo y a los paisajes y a las descripciones y a las montañas. Qué lindo eso, Alfredo. Hay una carta que se llama Simití, pero de la coca también vivieron el alcalde, el cura, el policía, el soldado, los ganaderos, todos vivían de la coca y también la guerrilla, que compró motores y mejores armas y peleó más por todos lados. Cuando ya le estaban ganando la pelea al ejército, el ejército sacó a los paramilitares y llenó el país. Eran sus propios soldados con orden de matar a todo el que no les obedeciera, y así se volvieron los que mandaban y mandaban para vivir de las hojas de coca que trabajaba la gente, y manejaban todo para sacar a la guerrilla, para acabarla. Y entonces todo se volvió guerra y guerra. Todos se vieron metidos en la guerra. Horrible, mi amor, una historia terrible. Esto es lo que le dice en esta carta Alfredo Molano a Antonia. Y entonces entramos en esta carta al otro universo de Colombia, que es el de el origen de la marihuana, luego la hoja de coca, el narcotráfico, el maldito narcotráfico. Y dados los orígenes que conocemos, Jorge,
lo que seguimos viendo en Colombia y en otros lugares del mundo, eh, y también tantos relatos que nos contó Alfredo, además de estos que vemos aquí en Cartas a Antonia, ¿tú crees que estamos condenados a esa desgracia? Pues es una difícil pregunta, pero por lo pronto no veo una perspectiva de salir de ese círculo vicioso. Desafortunadamente Colombia sigue de alguna manera deambulando en el universo de la guerra y de la violencia. Me duele mucho reconocerlo, pero lo que decía Alfredo ahorita, todos estamos esperanzados en que esa paz con la cual estuvimos momentáneamente jubilosos en los días de octubre del 2016, parece que se está tardando demasiado. Y pues es un momento de regresar, y una manera de tener otra vez optimismo en que eso pueda darse es volviendo a la obra de Alfredo Molano y recorriendo básicamente son esos relatos. Yo me atrevería a sugerir que el documento de la Comisión de la Verdad debería tener un anexo con 3 o 4 de los relatos de Alfredo Molano, específicamente de los años del tropel, de Selva Adentro, de Siguiendo el Corte o de Trochas y Fusiles, porque esos relatos que están ahí de alguna manera ayudan a complementar y a entender en esta sociedad qué es lo que ha pasado y por qué no salimos de ese círculo vicioso de la violencia. Eso me permite entonces hacerle una pregunta a Alfredo, y es, ¿qué crees tú que le pasa a una sociedad que no conoce la historia de su país? Y te lo pregunto porque, como lo decía al principio, Cartas a Antonia es un libro de amor, pero también es un libro de historia. Bueno, no, pues yo creo que estás hiperdiagnosticado el tema de la necesidad de conocer nuestra historia con esta frase tan manida de para no repetirla. Pero no hay forma de entender la historia sin que la educación de verdad la tome en serio. Y si en los colegios no hay historia de Colombia, de hecho, mi papá siempre tenía un reclamo sobre la educación y decía, es que a los niños de hoy no les enseñan ni geografía ni historia. Por eso es que no entienden nada. Por eso es que no entienden nada. Yo creo que este libro de alguna manera es un aporte a esa educación porque busca contar la historia pasada por esa manera tan propia de concatenar episodios que tenía mi padre y resumirlos, si se quiere, o hacerlos sencillos para convertir estas cartas en una pieza para una niña de 15 años, pero también para un viejo de 80. Y es una manera, digamos, muy llana y muy sencilla de entender lo que pasó en las guerras de independencia, cuando habla, por ejemplo, del episodio o de la posesión presidencial. Y tiene varias cartas que son dedicadas a entender la historia. Y ese es un pequeño legado para Antonia y para todas las Antonias del mundo, y para los Antonios, y para los Jorges y las Claudias, y para todos los niños, los adultos y los viejos de este país que necesitamos entender lo que nos ha pasado en todos estos años. Jorge, tú llevas 28 años como editor en El Espectador. Alfredo Molano Bravo estuvo tal vez 30 años escribiendo columnas, reportajes también en el mismo periódico. Y yo quiero preguntarte cómo era esa experiencia de tener cerca a un personaje como él. Y quiero también pedirte que nos digas cuál crees tú que es el legado más importante para el periodismo de Colombia que nos dejó Alfredo. Claudia, muchas gracias por esa pregunta. Pues tú sabes que el periodismo le da a uno unos privilegios increíbles, y uno de ellos fue haber conocido a Alfredo Molano. Lo conocí en una de las fiestas de Navidad del periódico,
que invitaron a los que escribían columnas editoriales y le tocó al lado mío. Entonces fue un privilegio, yo sabía quién, el gran personaje que tenía al lado. Y ¿De qué año él, estamos hablando? ¿De qué época estoy estamos hablando? final- estamos hablando de finales de los años 90, antes de que él se vaya para el exilio. El Entonces, exilio. Ajá. claro, entonces pues el poder conversar con él de alguna manera, y él una persona muy particular, porque él no era una personalidad expansiva, o no era un Otto Morales Benítez con la carcajada batiente, sino un hombre que hablaba casi en susurros. Entonces, hablar con él y fue un momento de una transformación tremenda, y ya me lo empecé a encontrar esporádicamente en este tipo de circunstancias, hasta que el que terminó uniendo de alguna manera y yo poder acceder y a tener el privilegio de escucharlo directamente fue Alfredo Molano Jimeno, el hijo, que ya pues trabajé con él mucho tiempo en el periódico. Y yo te digo una cosa, el gran legado, vuelvo y lo repito, del Alfredo Molano, no solamente al espectador, sino a Colombia, es que yo les garantizo que en 200 o 300 años habrá que leer a Alfredo Molano para poder entender de una manera clara y de una manera narrativa qué era lo que pasaba en Colombia en el siglo XX. Ese es el gran valor de la obra de Alfredo Molano, que va a trascender el tiempo y que va a documentar la historia, y eso es fundamental. Mm. Alfredo, tu papá le decía a Antonia que al miedo había que mirarlo a los ojos. Le enseñó a ser valiente y sin duda tu papá fue un hombre valiente. Pero cuando empecé a leer el libro, al final, en su relato sobre el cáncer que le dio, vi que él estaba muy asustado y que en muchas ocasiones el miedo le quitaba el sueño e incluso lo enmudecía, lo llevaba como a un estado de silencio. Quiero preguntarte cómo estuvo el corazón y la mente de Alfredo Molano Bravo al final. Bueno, esto es tal vez como de los episodios más difíciles de recordar y por supuesto de narrar, porque ocurrió un hecho simbólicamente paradójico, y es que al hombre que le dio voz a los que no tenían voz, al final de su vida se quedó sin voz y le costaba mucho hablar. Jorge fue testigo de la dificultad enorme que tenía para hablar, y pasó los últimos meses, si se quiere, en, en una situación de mucha observación y mucho análisis. A él le quitaba el sueño, sus angustias le quitaban el sueño, pero tal vez desde los 20 años, y quizás se haya acelerado e intensificado en los últimos meses, pero él era un hombre que dormía muy poco y madrugaba mucho a trabajar, se levantaba desde las 3 o 4 de la mañana, incluso acudía, hay veces, a unas pastillitas para dormir porque tenía un sueño muy ligero. Y es increíble un poco cómo esa angustia que él sentía no se expresaba del todo en su apariencia o en la forma como él nos trataba. Él nos enseñó ese valor esencialmente a través del ejemplo. Y nos enseñó, cuando él se refiere a mirar el miedo, no niega el sentirlo, sino antes, al contrario, lo que siempre le pedía a uno es que fuera capaz uno de mirarlo, de sentirlo ampliamente y de asumirlo. Y yo creo que eso hizo en los últimos meses y días de su vida, sentarse frente al miedo de la muerte, porque siempre sintió mucho miedo de la muerte, no al final, sino durante toda su vida, pero lo enfrentó con un estoicismo absolutamente admirable. Y yo creo que ese recuerdo a toda mi familia lo llevará en cada paso que demos, y es como
mi padre enfrentó con valor el último trance, mirando de frente a la muerte y sin esconderse y sin ocultarla y sin darle vueltas a la cabeza. Le tocó hacer silencio y le tocó mirarla y le tocó sentarse a gozarse los últimos días de su vida a pesar del dolor y de la angustia, y nos dio realmente una lección de valentía y de estoicismo que resume de alguna manera su vida. Diego Alejandro Maldonado, una de las personas que está conectadas con nosotros en este momento, dice lo siguiente: debo decir que me encantó el libro. Le agradezco infinitamente a Alfredo, es decir, a ti, por recoger estas reflexiones y compartirlas con nosotros, que tanto quisimos a tu padre. Un saludo. Marta Claudia Vélez Rendón, don Alfredo Molano Bravo, un hombre que llevó a Colombia en su alma y en sus pasos. Gracias. Santiago Falla, aquí no me alcanzó a llegar el libro a tiempo, pero soy y seré mucho más feliz de tenerle. Muy buen homenaje a él, a un gran maestro, maestro de todas y todos. A él le debemos la paz en los territorios. Aún seguimos insistiendo en la paz en homenaje a él y a todas las víctimas del conflicto. Y a esta hora es un placer contarle a las personas que están conectadas con nosotros que Antonia, la protagonista de este libro, Cartas a Antonia, ha decidido conectarse con nosotros, ha decidido compartir su experiencia y sus emociones con su abuelo. Antonia, buenas noches. Muchas gracias por haberle apostado a esto, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Me da mucho gusto que estés con nosotros, Antonia. Pues a lo largo de este relato hemos hablado del libro de tu abuelo. Seguramente tú has estado allí conectada viendo de qué están hablando Alfredo y también Jorge. Y ahora, aprovechando que tú has querido sumarte a este homenaje, yo quisiera preguntarte, mm, ¿tú qué sientes al saber que has sido la inspiración de este libro? Bueno, pues primero que todo siento mucha felicidad, además de mucho honor y bueno, siento que me va a acompañar por toda la vida y es el regalo más grande que me dio mi abuelo y que creo que me va a dar cualquier persona. Y bueno, siento que a través mío, o sea, de este libro, todos los jóvenes, niños y adultos de Colombia y del mundo recibirán muchas enseñanzas sobre el país y sobre la vida y la muerte. Ahora me gustaría saber, Antonia, eh, ¿cómo fue ver las cartas de tu abuelo? ¿Cómo fue esa experiencia de empezar a leer toda esta inspiración que tú le producías tan bonita a él y que lo llevaba a escribir cosas tan amorosas, tan profundas, de manera extraordinaria, de muchas maneras? ¿Qué sentiste cuando recibiste las cartas y las empezaste a leer? Pues antes de leerlas tenía muchísimo miedo al dolor y pues a la tristeza que me iba a producir, pero cuando lo comencé siempre tenía una gran sonrisa en mi cara, como, no sé, estaba muy, muy feliz. Y pues también estaba recordando todos mis buenos momentos y también los malos que viví junto a mi abuelo. Y pues también me salían lágrimas, pero eran no tanto lágrimas de tristeza, sino más de añoranza. Mm, claro, lo entiendo perfectamente. Ahora, tú desde muy chiquita viviste experiencias con Alfredo, con tu abuelo. Lo que hemos visto del libro es que viajaste muchas veces, algunas con familia, otras tú solita con él. Y yo quisiera preguntarte, si tú tuvieras que hacer memoria y cierras los ojos, ¿cuál es ese viaje que para ti fue el más importante o el más divertido o incluso el viaje que más te produjo miedo? Bueno, creo pues todos fueron diferentes en muchos motivos.
y fueron maravillosos, pero creo que los más significativos fueron uno cuando fui a Europa con él, porque era como la segunda vez que salía del país junto a él y fue muy, muy hermoso, pero también cuando cruzamos el Amazonas y llegamos hasta Perú. Y bueno, también los que tengo más recientes, sobre todo el de Semana Santa, que Ajá, fuimos y a Popayán. dime, fueron a Popayán. ¿Y por qué ese viaje fue tan especial? Porque fue la primera vez que yo vivía una Semana Santa con él, pues porque como muchos saben, él no era católico, entonces era una experiencia diferente Ujú. y fue muy, muy lindo, además de que pasamos por muchos lugares y viajamos más o menos durante 2 semanas. Ahora, Antonia, cuando leí estas cartas yo vine a saber que tu abuelo tenía este amor eh, tan grande por una nieta por la publicación de este libro. Eh, Sabía que Alfredo era un hombre muy familiar y que siempre a todos les inculcaba este sentido de unión y de pertenencia, pero me enteré de tu existencia por esto. Y yo quería preguntarte, ¿qué fue lo que hizo tan especial esa relación entre tú y tu abuelo? ¿Por qué tu abuelo se enloqueció de amor contigo? Creo que fueron muchas cosas, pero bueno, siempre creo que desde chiquita lo veía como si fuera mi héroe y siempre para mí era lo más, más especial. Entonces, siento que para él era como un honor tenerme ahí y yo sentía que él era el mejor hombre del mundo siempre que lo miraba. Bueno, y bueno, uno siempre se queda con cosas, además de fotografías, de viajes, eh, tantas historias que él te habrá contado, pero si tuvieras que escoger ese mejor consejo que te dio, ¿cuál sería? Bueno, él no era un hombre tanto de consejos, él era más de enseñanzas de vida y me dio muchas, pero en general me dio que siempre tenía que echar la pata para adelante, siempre que que nos despedíamos en el aeropuerto cuando yo me iba a París, él me decía que echara la pata para adelante y que dejara el dolor atrás. También me enseñó que tenía que luchar aunque tuviera unas piedras en el camino y tenía que amar y vivir la vida con mucha pasión. Pero siento que los más importantes fue que me enseñó la realidad del país, que siempre estaba escondida, además de que me enseñó a darle voz a los silenciados y me enseñó a que no todo lo que se ve, o sea, que todo lo que se ve tiene una historia atrás y que muchas veces es mal interpretada, sobre todo en Colombia. Pero el más importante fue que siempre es mejor escuchar que hablar. ¿Cuántos años vas a cumplir en noviembre? 15. Vas a cumplir 15 años. ¿Y dónde estás ahora, Antonia? Yo vivo en Cusco, Perú. Vives en Cusco, Perú. Y ahora te voy a hacer una última pregunta, y esta te la hago porque tú lo acabas de decir. Una de las cosas más importantes que te enseñó tu abuelo fue a entender este país desde el que nos conectamos, este país que recorrió tu abuelo. ¿Qué piensas hoy de tu país? ¿Qué piensas de Colombia desde lo que te enseñó Alfredo Molano Bravo? Siento que nunca deberíamos perder la esperanza, porque muchas veces, sobre todo en estos últimos tiempos, cuando mi abuelo ya tenía cáncer, veía que mi abuelo ya no tenía mucha esperanza en que pudiera cambiar, pero yo siento que con personas como mi abuelo y mi tío, siento que podemos seguir cambiando y siento que este libro también va a hacer que nuestra generación vea un poco más la realidad, porque creo que el mayor problema es que muchas veces no tenemos la conciencia y no sabemos qué pasa y por eso no lo resolvemos. Bueno, Antonia, pues yo sé que, como te lo decía,
dentro de muy poquito, el 3 de noviembre, vas a cumplir tus 15 años. Tal vez no te vea de aquí a allá, pero quiero desearte un feliz cumpleaños. Te felicito por haber tenido la valentía de haber entrado a esta conversación de grandes, pero también entiendo de dónde viene ese carácter, de dónde viene esa fuerza. Eres una niña diferente para bien y me alegra mucho que así sea, porque en manos tuyas, de tus generaciones, de las de mi hija que es más chiquita que tú, creo que podemos poner la esperanza en Colombia. Te dejo un beso y un abrazo muy grande y el agradecimiento por compartir tus pensamientos sobre un hombre que para tantos fue tan especial, tu abuelo Alfredo Molano Bravo. Muchas gracias, buenas noches a todos y gracias por siempre acompañarnos y acompañar tanto a mi abuelo. Claro que sí. Un beso muy grande, Antonia. Bueno, esa sí es una sorpresa, señores, porque no pensé que una pequeña, bueno, no sé, pequeña no, sí, pero sigue siendo pequeña como Antonia, fuera a tener la, sí, la valentía, de todas maneras, controlar el pensamiento, controlar las emociones, cuando ha habido tanto amor y cuando todavía se sufre la ausencia, es una cosa dura. Ah, Alfredo tiene buen carácter, tiene ahí una huella muy importante de tu papá. Bien claro lo dijo mi padre en el libro, es el grano de mostaza cayó en tierra fértil y es evidente con la madurez con que habla. Y yo casi que me atrevería a retomar la pregunta que tú le hiciste y que yo creo que ella pues no puede responder del todo porque no lo entiende. Pero yo creo que mi padre la amó tanto porque ella siempre fue grande desde chiquita. Ella siempre actuó como una niña grande que entendía todo, que oía todo, que lo podía todo y que era capaz de enfrentarse a sus miedos infantiles más oscuros. Y esa es la Antonia que mi papá bautizó en algún momento entre charlas y risas como su obra póstuma, que recoge realmente el amor de un abuelo que ya no pretende disciplinar a nadie, sino que pretende darle alas para que sea feliz, darle incentivos para que sea capaz de conocerse, y ese es el producto de ese crisol que tiene un hombre sabio y que se lo trata de transmitir todo un legado a un nieto, en este caso a una nieta tan especial y tan sensible. Tu papá solía decir que no venimos al mundo a ser felices. Y yo quiero preguntarte, ¿tú qué piensas de esa idea? Esa es una idea que corresponde a un camino espiritual que mi padre anduvo por muchas décadas. Un camino espiritual que lo ata a mi madre, a Gladys y Meno. Ellos trabajaron durante muchas décadas en un camino espiritual que sale de las enseñanzas de Gurdjieff, y ese trabajo esotérico lo llevaba a preguntarse un poco por esos conceptos vacíos, de alguna manera, o comunes y corrientes, pero muy poco reflexivos. Entonces, nosotros en la casa estamos educados un poco en ese pensamiento de cómo tratar de entender esas palabras, pero llenarlas de sentido. Y al llenarlas de sentido era abandonar la idea vana de la felicidad conseguida a través de algo, para empezar a buscar a conciencia la vida que está atravesada por dolores, por sufrimientos, por miedos, por angustias, explorar hacia adentro y no estar tratando de encontrar
los estados hacia afuera. Yo creo que eso es algo que nos dejó a todos sus hijos, a todos sus nietos, y que construyó junto a su hermana, junto a su hermano, que ya murió hace unos años, y especialmente de la mano de mi madre, con quienes construyeron realmente una relación a un nivel espiritual muy fuerte, en la que se hablaba de eso, de la felicidad, del miedo, de la muerte, de la vida. Esa es un poco... Jorge, quisiera preguntarte, ya llegando, digamos, saliéndonos un poquito del libro, pero no quisiera despedir esta charla sin preguntar por ese rol importante que alcanzó a cumplir Alfredo, lamentablemente muy poco tiempo debido a su muerte en la Comisión de la Verdad. Él fue comisionado de la Verdad y hasta el último aliento estuvo trabajando con la Comisión de la Verdad. Eh, bueno, para nadie es nuevo saber que hay una estrategia sistemática para desacreditar el trabajo de la comisión, que básicamente lo que pretende es recoger todos los testimonios de las víctimas y a través de la verdad llegar al reconocimiento del conflicto y también más adelante a la reparación y ojalá la no repetición de la violencia. Mm, pero hay una cosa que a mí me preocupa mucho y que en el sentir de lo que escribía Alfredo, en lo que él expresaba, creo que también lo represento diciendo que eh, este es un país que se niega a conocer la verdad por miedo o por conveniencia. Y yo quisiera preguntarte desde el periodismo, ante la ausencia de hombres como Alfredo Molano Bravo, ¿cuál es el papel que tienen los medios para honrar ese trabajo y para conducir al camino por el camino de la verdad? Mira, Claudia, siempre he vivido convencido de que el verdadero destino del periodista es estar parado en la historia. Nosotros los periodistas somos notarios de la historia, pero nuestros productos deben por eso tener un sentido histórico, para que los que lean dentro de un tiempo entiendan lo que estaba sucediendo en esto. Esa es la gran lección realmente que nos dio Alfredo Molano a todos y por la que debemos estar agradecidos, no solamente como sociedad, como país, como espectador, como periodismo. Es el hecho de poder contribuir al desarrollo de la comprensión histórica de los hechos. La verdad es directamente proporcional a la libertad que proporciona la historia. Entonces, el gran insumo de la historia son las verdades que muchas veces quedan en los recovecos o quedan escondidas en algunos archivos. El gran valor de un periodista como Alfredo Molano fue ir hasta los territorios y sacar esas verdades que permanecían ocultas y trasladárselas a las nuevas generaciones. Yo me siento realmente muy complacido de escuchar a Antonia y darme cuenta cómo ella es portavoz de una nueva generación que se está abriendo paso, entendiendo y queriendo entender qué es lo que ha sucedido en Colombia y tener esa expectativa y esa esperanza de que esa generación pueda ver de pronto lo que otras generaciones no han podido hacer. Entonces yo creo que aquí yo quiero expresar un mensaje de gratitud que no es mío, es de mis colegas, es del espectador, es de Fidel Cano, es de Nelson Freddy Padilla, que lo acompañó muchas veces Alfredo en el tema de la edición, es de Nelson Sierra, que lo acompañó muchas veces en sus viajes, en las fotografías, es de Marisol Cano y de Fernando Cano cuando le abrieron las puertas en el magazine dominical de los años 80. Aquí estamos reunidos, toda la familia del espectador, rindiéndole un homenaje, el homenaje que se merece la memoria de uno de nuestros grandes maestros, Alfredo Molano. Y para ir cerrando, Alfredo, quiero preguntarte a ti, que eres una generación más joven, mucho más joven que la de tu papá. Y va esta pregunta en la línea de lo que le preguntaba a Jorge, porque ciertamente necesitamos el periodismo que esté parado en la historia y el periodismo que recorra los territorios, pero yo también siento que es cada vez más difícil lograrlo por distintas razones, razones económicas, crisis financieras, en fin. Quiero preguntarte a ti,
que tienes en tus manos también una responsabilidad de cargar con ese nombre y con ese legado. ¿Qué piensas de esa posibilidad? Bueno, pues realmente el periodismo está enfrentando un momento muy difícil en el que no solamente existen una crisis enorme a nivel económico, a nivel sistémico, pues, sino que de alguna manera la dinámica de hacer periodismo hoy hace que sea enormemente difícil que un periodista y que un periódico le apueste a que alguien salga de la redacción y se vaya 2 o 3 días o una semana o 10 días a hacer un viaje, a conocer un territorio. Hoy con las redes, con la cantidad de noticias, se hace cada vez más difícil, pero al mismo tiempo yo siento que se necesitan y que existen los periodistas que quieren ser reporteros y que quieren salirse de esos moldes. Y yo creo en gran parte que lo que necesitamos son más medios como El Espectador, más directores de periódicos como Fidel, que en tantas ocasiones le decía a mi papá y me lo decía a mí y se lo dice a cualquier periodista del Espectador cuando le propone un tema y me necesito ir a tal río o a cual historia, y él sabiendo lo difícil y lo costoso que resulta, apoya. Necesitamos hacer un llamado a esta generación de periodistas para que no se dejen atrapar por la comodidad de las redes y las salas de redacción y dejen de buscar las noticias en Twitter, para que salgan a buscarlas a la calle, para que dispongan sus oídos y su sensibilidad para la gente y no para buscar redes de Wi-Fi. María Camila Luna dice, espectacular esta presentación con Antonia, elocuente y receptiva al pensamiento de su abuelo. Mónica Valdés, el amor nunca muere y gracias a ese amor del abuelo Alfredo, hoy podremos leer las cartas a Antonia. Claudia Camargo, el libro de Alfredo me conmovió, por él, por Antonia, por la historia triste de nuestro país. Y con estos comentarios los despido, no sin antes darle las gracias a Penguin Random House, que es la casa editorial de cartas a Antonia. Aquí les vuelvo a poner cerquita en la cámara para que lo vean bien y para que lo compren, lo lean, lo compartan, lo debatan. También le agradezco mucho a mis amigos y colegas de mi casa, del Espectador, por sumarse a este homenaje con esta presentación. A ti, Jorgito Cardona, por tus enseñanzas de siempre, porque cada vez que te oigo eres de verdad una luz en ese camino que necesitamos todos siempre tener en el periodismo. Y a ti, Alfredo Molano Jimeno, por haberme invitado, por haberme escogido para ser parte de este relato de tu papá, de este relato de amor, de este relato de historia tan cercano a todos nosotros. Pues les dejo un beso muy grande y también a las personas que han estado conectadas, gracias por sus comentarios, gracias por estar aquí siempre y lo más importante, no olviden que este libro de historia, como toda la obra de Alfredo, es algo muy importante en nuestros saberes, muy importante leerlo hoy y siempre.